Muy buenas tardes, señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al secretario general proceda a verificar la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de todos los magistrados integrantes de este pleno y por lo tanto se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano radicado bajo el expediente número TEH-JDC-013-2015 promovido por el C. Néstor Noé Jiménez Santos en contra de la resolución de fecha 13 de julio del año en curso emitida por la Comisión de Asuntos Internos y aprobada por la Comisión Permanente Nacional en los autos del expediente CAI-CEN-011-2015. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con su venia, presidente, compañeros magistrados, señor secretario general, público en general, me voy a permitir poner a su consideración, como ya lo comentó el secretario general, el juicio de protección de derechos ciudadanos 13 de 2015 que fue sometido a la ponencia de su servidor. Permítame narrarles los antecedentes de este efecto. Con fecha 7 de noviembre del 2014, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el Estado de Hidalgo, convocó a los miembros activos del propio partido en el municipio de Casochilán, Hidalgo, para participar en la renovación del Comité Directivo Municipal, para lo cual publicó las normas complementarias para la elección de presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal. Posteriormente, como se preveía en la convocatoria, desde el momento de la emisión de la convocatoria hasta el 20º día previo a la elección, se hicieron los registros de estas planillas, en los cuales no se observó ninguna irregularidad, ni hubo que se haya hecho notar en estos autos. El pasado 7 de diciembre del año 2014 se realizó la elección del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Casochilán. Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de esa misma anualidad, el candidato Néstor Jiménez Santos presentó escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional como una forma uninstancial en el cual solicitó se confirmara la inegibilidad de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas Vargas, tal y como se resolvió en el acta de Asamblea Municipal. Con fecha 13 de julio del 2015, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad referida, con fecha 17, de acuerdo a la fracción 12ª del artículo 33 bis de los Estatutos Generales del propio partido, emitió resolución previo dictamen de la Comisión de Asuntos Internos del Instituto Político, que ya hemos señalado, respecto a los autos que conformaron el expediente CAI-CEN-11-2015, mediante la cual confirmó la validez de la elección de la planilla que encabezaba Fulgencio Vargas Vargas, mismas que fue publicada por el secretario general de Acción Nacional el día 15 de julio de la misma anualidad. Pudiera ser un poco complejo la charla, si ustedes me permiten, vamos a ir desglosándola poco a poco. Durante la tramitación de este asunto en el Comité Ejecutivo Nacional, que se publicó el día 23 de julio del año 2015, cédula para que compareciera el tercero interesado a este juicio, la cual fue retirada con fecha 27 de julio. Sin embargo, la autoridad responsable, es decir, la Comisión Nacional, no envió las constancias de presentación del tercero interesado, por lo cual posteriormente a que se nos hizo la llegada, hicimos requerimiento de ello. Este juicio fue recibido en el tribunal con fecha 30 de julio del 2015. Se recibió a las 11:58 horas del mismo día 30 y se adjuntaron todos los expedientes, todos los elementos que acompañaban al escrito. El 3 de agosto del 2015 se registraron los autos recibidos en la Secretaría General
y mediante el oficio número, se formó expediente bajo el número TEH-JDC-013-2015, remitiéndose en medida de impugnación y sus anexos mediante oficio TEHSG-116-2015 al presidente Alejandro Luis Nicolás, mismo que por oficio de la propia presidencia del número THP-013 del 2015 fue tornado a mi ponencia. Se radicó y se admitió con fecha 5 de agosto dicho expediente, y el propio 5 de agosto se hizo un requerimiento al Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, así como el Registro Nacional de Militantes del citado órgano del Partido de Acción Nacional, para que complementara, y mismo que fue cumplimentado el día siguiente en términos de lo solicitado. El día 18 de agosto del presente año se dio apertura a la instrucción, la cual tuvo como cierre el día 20 de agosto. Después de analizar todos los elementos, consideramos que este tribunal es competente para conocer el presente asunto. Se revisaron todos y cada uno de los requisitos de procedibilidad, así como la oportunidad y la forma en que fue planteado, la legitimación y personería de los promoventes, así como el principio de definitividad del cual estamos obligados que fuera agotado, siendo todos estos requisitos debidamente cubiertos. Antes de abordar el estudio concerniente a los agravios vertidos por la actora, debe precisarse que de conformidad con la jurisprudencia, agravios para tenerlos debidamente configurados es suficiente expresar la causa de pedir. Se revisaron todos los documentos y las peticiones que hacía en el cuerpo del escrito, y además tuvimos que ser precisos que, aparte de los 3 agravios que exponía la actora, no hubiera otra causa de pedir dentro del propio oficio. Entraremos al estudio de fondo. El planteamiento del problema consiste en determinar si la resolución que se controvierte, dictada por la Comisión de Asuntos Internos con aprobación de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional, está dentro del expediente KIC del pasado 13 de julio, publicado el 15 de julio, y la ratificación que de conformidad se sustenta están dentro de los planos legales. Los agravios que expresa el actor son los siguientes. En el primero señala a la parte actora que la resolución que se combate le resulta violatoria de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 numeral primero, inciso A, de la Ley General de Partidos Políticos, ya que la autoridad responsable declaró válida la elección de Fulgencio Vargas, a pesar de que la asamblea realizada el 7 de diciembre del 2014, en esa asamblea el presidente de dicho órgano declaró inelegible la planilla y por consiguiente los votos que recibiera la propuesta serían considerados nulos. Al haber hecho pronunciamiento esto fue porque se hizo el pronunciamiento de que 3 integrantes de dicha planilla habían presentado renuncia para contender en la candidatura de la elección del presidente del Comité Directivo Municipal de Acasochitlán Hidalgo, por lo que la planilla no contaba con la cuota de género que exigen los estatutos, así como las normas complementarias. Así también asegura que a pesar de que el C. Fulgencio Vargas estuvo presente en dicha asamblea, considera el actor que se dio por notificado plenamente de los actos realizados el día de la celebración de la asamblea, y a pesar de ello, no presentó impugnación dentro de los 4 días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea para controvertir la determinación del presidente de dicha asamblea de declarar inelegible a su planilla, lo que trajo como consecuencia que los actos adquirían firmeza y definitividad, haciendo imposible que C. Fulgencio Vargas acudiera ante las instancias nacionales a solicitar la sustitución de los miembros que integraban su planilla. El segundo, el promovente afirma que la causa agravia la cita errónea de la autoridad responsable, que la autoridad responsable hace de los preceptos aplicables
Y en el caso concreto, en la resolución controvertida, al resolver procedente de la sustitución de los miembros de la planilla propuesta por el C. Fulgencio Vargas Vargas, el cual considera ilegal, ya que los fundamentos legales que utiliza no corresponden al procedimiento para hacer sustituciones conforme lo estipula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que se encuentran ante la presencia de procesos distintos, por lo cual no se puede validar la sustitución de integrantes de la planilla ganadora. Y el tercer agravio establece el actor, que igualmente causa agravio, que se valida la sustitución de los integrantes de la planilla de C. Fulgencio Vargas Vargas, ya que resulta por demás evidente que las personas con quien realizó la sustitución incumplen con la antigüedad de 3 años, como lo exige el reglamento de órganos estatales y municipales, así como lo estipulado por las normas complementarias que se instituyeron para el proceso de elección del Comité Directivo Municipal. En consecuencia, después de plantear los agravios, nos dimos en la tarea de hacer el análisis previo y para el efecto deducimos lo siguiente. El primer agravio, expuesto los motivos del disenso por la parte actora, este tribunal, o lo que les propongo, es considerado infundado e inoperante, por lo que a continuación les narré. El primero de los agravios relacionado con la validez de la elección a que se refiere la resolución de fecha 13 de julio, la cual fue publicada el 15 del mismo mes y año, dentro del expediente KICEN-11 del 2015, dictada por la Comisión de Asuntos Internos y aprobada por la Comisión Permanente del Partido Nacional, conforme a las consideraciones siguientes. De los puntos de acuerdo de las normas complementarias, así como de la convocatoria, no se establece fundamentos que refieran cuándo la elección será nula. Más aún, en específico no se establece cuál será el procedimiento o mecanismos a seguir en caso de que existan renuncias por parte de los integrantes de la planilla. Por lo contrario, solo establece que si alguna planilla tiene deficiencia al momento de su registro, que es un tiempo procesal, tendrá la oportunidad de subsanarla y en caso de no hacerlo, se le tendrá como no válido el registro. Esto únicamente durante el periodo que ellos promuevan el registro. Por lo que se tendrá que llegar a la conclusión que lo razonado por el presidente de la Asamblea Municipal también se encuentra fuera de todo procedimiento que no estuviera previamente establecido, ya que dentro de la citada norma complementaria se establece lo siguiente. El capítulo 21 de lo no previsto, su artículo 32. Los asuntos no previstos en estas normas serán resueltos por el Comité Directivo Estatal en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, solamente son esas instancias los que resolverán del tema de no previsto, y en este caso tuvo una determinación del Comité de la Asamblea Municipal. Lo anterior pone de manifiesto que lo resuelto por el presidente de la Asamblea del Comité Directivo Municipal, al ser notificado por el secretario de la delegación del partido, que existían renuncias de 3 integrantes de la planilla del C. Fulgencio Vargas Vargas, la consideraba incompleta con el mínimo indicado por la norma complementaria, y al no cumplir con la equidad de género que se exigía, resolvió que la planilla resultaba improcedente y por tanto inelegible, declarándola nula, y como consecuencia todos los votos sufragados a favor de la planilla encabezada por el C. Fulgencio Vargas Vargas. Esta es una decisión que toma la Asamblea Municipal cuando dice que no se completaba la planilla, porque las renuncias, quiero hacer la aclaración, que se presentaron horas antes y el día de la jornada electoral. Dos renuncias se presentaron el día 6 de diciembre por la noche y otra durante la mañana del 7 de diciembre, que era el día de la jornada. Luego entonces no estaban en posibilidad de sustituirlos. Ahora bien, de lo anterior se desprende que la exigencia de nulidad de elección del hoy actor y en su momento de presidente de la Asamblea no pueden fundamentarla en el presupuesto electoral de inegibilidad de la planilla, ya que previo a la jornada del registro se efectuó el registro sin ser el registro de impugnado. En la etapa de registro de candidatos se deben acreditar los requisitos de elegibilidad previstos en la legislación correspondiente como requisitos para la obtención de dicho registro. Por tal razón, la definitividad de esta etapa solo se produce con relación al otorgamiento y no a la elegibilidad, con
con la consecuencia de que los candidatos, la fórmula o la planilla de que se trate, adquieren el derecho de contender en la elección sin que puedan volver a revisarse ese aspecto en ningún otro momento procesal. A través del principio definitiva de las diversas etapas del proceso electoral, los actos correspondientes adquieren firmeza para todos los efectos legales y si no son combatidos mediante medios de impugnación que establezcan las leyes, que es el caso del proceso de registro. No se impugnó el registro de la planilla. Por otra parte, de los puntos de acuerdo de las normas complementarias, así como de la convocatoria, solo se establece que una vez realizado el registro ante el órgano municipal correspondiente, si en el término de 24 horas después de realizado no se ha notificado por escrito al interesado, tendrá que subsanar alguna de las deficiencias en su registro. Si esto no se notificó al interesado, se tendrá por válido. En contrario censo, podemos deducir que si ninguno de los aspirantes a candidatos del Comité Directivo Municipal fuera notificado respecto a alguna deficiencia de su registro, la planilla se considera válida, por lo tanto el candidato y su planilla se consideran elegibles. Y más aún, los actos correspondientes adquirieron firmeza al no haber sido impugnados, situación que se actualizó ya que la autoridad concedió el registro del candidato ganador por considerar que en su momento expresa e implícitamente acreditó todas las exigencias contenidas en las normas, razón por la cual se le dio continuación al proceso electoral de conformidad con el principio de certeza rector en la materia electoral. Por esa razón fundamental el presidente de la Asamblea de considerar elegible la planilla al momento de elección y declarar que los votos números para la planilla propuesta por ese Fulgencio Vargas resulta bastante ilógico y fuera de toda proporción, ya que la legislación no le faculta estas decisiones dentro de sus atribuciones. Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que no puede perderse de vista que los miembros que presiden la Asamblea son órganos no especializados ni profesionales, que no estuvieron capacitados, que no tuvieron capacitación especializada alguna y por tanto la falta de pericia de resolver en el momento una situación que se estaba presentando y máxime, que era una situación que no se tenía contemplada en la norma, llámese esta convocatoria o normas complementarias, como ya se sentó. Esto se debe a la falta de capacitación y práctica para realizar de manera diligente todos y cada uno de los actos que se presentaron en el momento de realización de la Asamblea, entre otros la resolución de la renuncia de los miembros de la planilla. A mayor abundamiento se desprende del acta de la celebración de la Asamblea Municipal que el presidente, a pesar de haber declarado nula e inelegible la planilla encabezada por Fulgencio Vargas, continuó con el proceso electivo, sometiendo a votación dicha planilla. Al llevar a cabo este evento, se realizó una competencia de carácter electoral donde se privilegiaron los derechos políticos electorales del voto pasivo, resultando ganadora la planilla encabezada por el multicitado Vargas. Ergo, en ese sentido, no se conculcó el derecho de votar y ser votado de Néstor Noé Jiménez Santos, ya que al haber participado en el proceso electoral no se le negó su derecho a ser votado y por otro lado a los electores el derecho de votar por él. La doctrina ha establecido que el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, como la vía legalmente prevista a favor exclusivo de los ciudadanos para impugnar procesalmente la constitucionalidad, la ilegalidad y validez de un acto o resolución de autoridad electoral que viola el derecho del ciudadano del voto activo o voto pasivo, de asociación individual y libre para participar pacíficamente en asuntos o de afiliación libre e individual a los partidos políticos. En virtud de lo expuesto, debe atenderse al principio general del derecho de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, pues en todo momento las autoridades que realicen cualquier función de carácter electoral deben proteger la voluntad del electorado, reflejada a través del sufragio ciudadano, y más aún cuando no se puede soportar que los actos realizados transgredieran los principios rectores de la materia electoral o algún derecho o precepto legal, por lo que se concluye que se debe salvaguardar y hacer prevalecer
y privilegiar la efectividad del derecho del sufragio ciudadano. Sirve como apoyo a lo anterior lo previsto en la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, páginas 488, 489 y 490, que el rubro dice lo siguiente: principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación a la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Esta jurisprudencia, como ustedes saben, compañeros magistrados, nos hace referencia a preservar el derecho de votar y de ser votado y el derecho de los electores a elegir libremente por quién van a votar. Por tanto, hacer modificación a la resolución emitida por la autoridad responsable afectaría en importante medida la voluntad ciudadana expresada a través del voto. Asimismo, es de subrayarse que para la elección de los integrantes del Comité Directivo Municipal, al momento de otorgarse el registro, no solo se otorga al candidato, sino a la planilla. De igual manera, la planilla que resulte con mayor cantidad de votos recibirá la constancia de mayoría correspondiente. Este acto no se extiende a una sola persona, por lo que resulta inaceptable que en relación a la citada elección, si 3 de los integrantes de la planilla ganadora renunciaron unas horas antes y el mismo día de la jornada electoral, tal y como se desprende de autos, no subsiste el registro para el resto de los integrantes de la planilla, incluyendo al candidato a presidente, razón por la cual el registro continúa y así los votos emitidos a favor de la planilla, que legalmente fue registrada, preservando los principios de legalidad, objetividad, rectores de la materia electoral. Dadas las consideraciones expuestas en esta resolución, este tribunal, les pido a los compañeros magistrados que arribemos a la conclusión de que si bien es cierto que existieron irregularidades e imperfecciones en el desarrollo de la elección relativas a las autoridades directivas municipales del Partido de Acción Nacional, del caso Chilán, estas resultaron menores e insuficientes y no son determinantes para que se viera afectado el principio de certeza en el desarrollo de la jornada electoral, y mucho menos para anular la elección de la citada autoridad, situación que resulta infundada e improcedente, como se apuntó en líneas precedentes. Este tribunal debe advertir que no existen razones suficientes para plantear la nulidad de la elección, por lo que se debe salvaguardar la certeza en la emisión del voto, en la emisión del sufragio. Por otra parte, es de considerarse que los acuerdos tomados por las asambleas municipales se encuentran supeditados a la revisión de órganos superiores. En este caso, como último filtro, se debe someter a la consideración de la Comisión Permanente, órgano colegiado que analiza si los acuerdos tomados en la asamblea se rechazan o se ratifican, facultad acorde con el derecho de autoorganización de los partidos políticos y autodeterminación que cuentan los mismos, lo cual se encuentra sustentado en lo establecido en los estatutos del propio Partido Acción Nacional, que a la letra reza en el artículo 33 bis. Son facultades y deberes de la Comisión Permanente, en su fracción 12, votar previo dictamen fundado y motivado de resoluciones o acuerdos de todas las asambleas estatales y municipales de los grupos homogéneos, así como las decisiones de los consejos electorales de los comités directivos estatales, municipales o delegacionales. Si resultan ser contrarias a los ordenamientos, principios y objetivos del partido o inconvenientes para el desarrollo de los trabajos del comité estatal o municipal correspondiente, podría pedir que se lleve el asunto para su resolución final ante el Consejo Nacional con audiencia de las partes interesadas, que es el hecho bajo el cual nos encontramos. El artículo 56 ter de los propios estatutos dice que son facultades y deberes de la Comisión Permanente, en su inciso C, ratificar la elección de los presidentes y miembros de los comités directivos municipales y remover a los designados por causas justificadas, como es el caso al cual nos enfrentamos. Asimismo, nos hace señalamiento el artículo 69 del propio estatuto que en el ámbito municipal se celebrarán asambleas municipales para elegir al presidente e integrantes de los comités directivos municipales y para tratar asuntos de que los estatutos le asignen.
El inciso 3 del propio 69 nos dice que la convocatoria emitida por el Comité Directivo Municipal o Estatal requerirá la autorización del órgano directivo superior. El comité que haya convocado comunicará por escrito las resoluciones de la Asamblea a la Comisión, la misma que por escrito las resoluciones de la Asamblea a la Comisión Permanente Superior en el plazo no mayor de 10 días naturales. Si dicho órgano no las objeta en un término de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del aviso, las resoluciones se tendrán por ratificadas, salvo en aquellos casos que exista la impugnación. Como podemos revisar, la cadena impugnativa se fue cumpliendo paso a paso de acuerdo al estatuto. Por lo que respecta al reglamento de los órganos estatales y municipales del órgano partidista del que hacemos alusión, este establece lo siguiente. El artículo 92. Las resoluciones de la Asamblea se comunicarán por escrito por el comité que haya convocado para su ratificación a la Comisión Permanente Superior en un plazo no mayor de 10 días. Deberán comunicarse todas las resoluciones a la Asamblea Municipal, a la Comisión Permanente Nacional, en un plazo no mayor de 5 días naturales, contados a partir del día de su celebración. De la correcta interrelación de los artículos anteriores es claramente deducible que aun cuando la Asamblea tomó acuerdos sin sustento, como ya explicó, en el cuerpo de esta resolución, debido a la falta de experiencia y pericia por parte de los integrantes de la Asamblea y a su falta de atribuciones contempladas en la normatividad partidista, es dable aceptar que la autoridad responsable subsanó las deficiencias que se encontraron en el cuerpo del acta de la Asamblea, dando como resultado que la elección fuera ratificada y se confirmara la elección de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas para todos los efectos conducentes. En consecuencia, al no poder soportar la base del agravio expuesto por parte de la actora en su escrito de conformidad, en la cual afectará de manera sustancial la certeza y legalidad del proceso electoral multireferido, resultaría infundado el primero de los agravios. El segundo de los agravios expuesto por la parte actora destacó la incorrecta valoración que se otorgó a las apreciaciones de derecho y de las cuales resultó la sustitución de los integrantes de la planilla ganadora, fundamentadas en artículos inaplicables al caso concreto por la autoridad responsable. Lo cierto es que aun y cuando la autoridad responsable hubiera aplicado preceptos de derecho distintos a los que se deben pronunciar respecto a la sustanciación de los candidatos, esto no afecta sustancialmente la interpretación de la resolución emitida. Ahora bien, esta autoridad jurisdiccional, a efecto de dar contestación al agravio referido, analizó el contexto de los artículos invocados por la autoridad responsable, los cuales son importantes referirse en el siguiente orden. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 235. Primero, hecho el cierre del registro de candidatos si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y lo apercibirá que en caso de no hacerlo, se le hará la amonestación pública. Segundo, transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos será acreedor a una amonestación pública y el Consejo le requerirá de nueva cuenta que para en un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. En este caso, la responsable utiliza estos argumentos en forma analógica. La autoridad responsable refiere este artículo en particular, ya que supuestamente existe la similitud respecto a los requerimientos relativos a las sustituciones que hacen los candidatos para tal efecto. De auto se desprendió que se recibió la solicitud y se dio por válido el registro de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas, y que al hacerse de conocimiento al secretario de la renuncia de los tres integrantes de referencia con fechas 6 y 7 de diciembre, no se hizo la comunicación debida al candidato de dichas renuncias para efecto de que realizara las debidas sustituciones. Es decir, no se le notificó debidamente
al candidato. Sin embargo, la autoridad responsable señala que el candidato de dicha planilla tuvo conocimiento de los actos al momento en que se presenta el medio de impugnación ante la autoridad responsable, momento en el cual Fulgencio Vargas presentó escrito de tercero interesado, haciendo en ese momento la manifestación de hacer las sustituciones correspondientes, por lo que es precisamente en ese momento que la autoridad toma para hacer válidas dichas sustituciones. Sin embargo, de un análisis de la resolución impugnada, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad responsable sí estableció de manera fundada y análoga al procedimiento establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 241, para hacer efectiva la sustitución de los miembros de la planilla que obtuvo el triunfo, consultable en la página 12 de la referida resolución, el cual establece lo siguiente. Artículo 241, esto de la Ley General de la LEGIPE. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones la solicitarán por escrito al Consejo General observando las siguientes posiciones. A. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar las reglas y principios de paridad entre los géneros establecidos en el párrafo tercero del artículo 232 de esta ley. B. Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presenta de los 30 días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales, se estará dispuesto por el artículo 267 de esta ley. Es decir, la renuncia presente horas antes de la jornada electoral y el mismo día de la jornada electoral. Era imposible que se le diera un término para poder hacer modificaciones y, por tanto, modificar también la propia planilla, lo cual nos lleva a pensar que en forma análoga sí aplicó debidamente la responsable estos artículos. C. En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por este Consejo General, será de conocimiento del partido político que lo registró para que proceda, en su caso, a la sustitución. Debemos atender a las reglas de las notificaciones. Estas notificaciones deben ser por escrito, cosa que no obra en autos, que sí he hecho en este caso con Fulgencio Vargas. Para efecto de este último inciso, de auto se desprende que el candidato de la planilla que obtuvo la mayoría de votos tuvo conocimiento de la renuncia de los 3 integrantes de su planilla hasta el momento en que se presentó el medio de impugnación ante la autoridad responsable, y en ese mismo acto, a través de escrito de tercero interesado, solicitó la sustitución de los miembros de su planilla, mismos que se dieron por válidos en la resolución emitida por la Comisión de Asuntos Internos con la aprobación de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional de fecha 13 de junio del presente año y publicado con fecha 15 de junio. Por lo que, atendiendo el principio de legalidad y por las consideraciones vertidas, este órgano jurisdiccional considera infundado el segundo de los agravios expuestos por la parte actora. Finalmente, el tercer agravio nos da que de la revisión realizada por este órgano jurisdiccional se advierte que, contrario a lo que resuelve la autoridad responsable, se acreditan elementos para fundamentar la errónea sustitución de dos de los integrantes de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas, por las consideraciones que a continuación se sustentan. Con fecha 21 de julio del año en curso, el hoy actor presentó ante el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional una solicitud en calidad de candidato a presidente del Comité Directivo Municipal de Casochitlán Hidalgo, con la finalidad de que se le informara respecto de que si dos ciudadanas se encontraban como miembros activos de dicho instituto político, las cuales llevan por nombre Edith Ivonne Flores Cano y Elizabeth Guzmán Vargas. Asimismo, se solicitó se informara el tiempo que llevaban como miembros del partido y se le enviara la documentación fehaciente que justificara lo anterior, ya que el actor sustenta en su escrito de juicio ciudadano que las integrantes sustitutas no cuentan con la antigüedad mínima requerida en las normas complementarias para la renovación del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Sin embargo, dicha petición jamás se le notificó, por lo que en su escrito de juicio ciudadano
atinadamente conforme lo establece el artículo 361, fracción tercera del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el hoy actor solicitó a este órgano jurisdiccional se requiriera de dicha información al Registro Nacional de Militantes del Partido Nacional. En este sentido, este órgano jurisdiccional emitió proveído de fecha 5 de agosto del presente año, en el que se solicitó al Registro Nacional de Militantes remitir la información que Néstor Noé Jiménez Santos había solicitado oportunamente, por lo que el presidente de este tribunal, en ejercicio de sus funciones, giró atento oficio, a lo cual se dio contestación con fecha 6 de agosto del mismo año, cumpliendo dicho requerimiento en tiempo y forma, informando al respecto de que la ciudadana Edith Ivonne Florencio Cano no es militante del Partido Acción Nacional. Y con lo que respecta a Elizabeth Guzmán Vargas, este órgano contestó que la ciudadana sí es militante del Partido Acción Nacional y que es miembro desde el 2 de agosto de 2012. En consecuencia, por lo que hace a la segunda de las señaladas, al haberse realizado la sustitución con fecha 13 de julio de la presente anualidad, no cumplía con lo previsto en el artículo 98 del reglamento de los órganos estatales y municipales, como se establece a continuación. El artículo 98 reza: los interesados en participar en un proceso para la elección de presidencia e integrantes del comité directivo municipal se considera una planilla y deberán tener más de 3 años como militantes, con excepción de lo dispuesto en el artículo 119 de este reglamento, haberse distinguido por lealtad a los principios y de doctrina, estatutos y documentos. El registro será por planilla integrada por los aspirantes a la presidencia del comité directivo municipal, así como por 5 y hasta 20 militantes con una antigüedad mínima de 3 años al día de la asamblea, observando los criterios del inciso E, numeral primero del artículo 79 de los estatutos. El presidente podrá ser electo por una sola vez en forma consecutiva. De la misma forma, las normas complementarias establecen en su capítulo segundo el mismo requisito de la normativa supracitada, tal y como se establece a continuación, y hacen una relación de lo que establece este numeral. Por lo anterior, es concluyente que Edith Ivonne Florencio Cano, al no ser militante del Partido Acción Nacional, no puede ser contemplada para efectos de sustitución e integrar la planilla propuesta encabezada por Fulgencio Vargas Vargas. Y por lo que respecta a Elizabeth Guzmán Vargas, no cuenta con la antigüedad mínima de 3 años requerida conforme a lo establecido en el reglamento de órganos estatales y municipales, así como en las normas complementarias instituidas para la realización de cambio de dirigencia del Comité Directivo Municipal de Acaxuchitlán Hidalgo. Y en consecuencia se declara que no reúnen los requisitos para integrar la planilla encabezada por Fulgencio Vargas Vargas, por lo cual esta autoridad se encuentra el tercer agravio fundado y operante. Para este caso, los efectos de este agravio, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del presente resolución, en consecuencia se ordena lo siguiente: se ratifica la validez de la asamblea de elección del Comité Directivo Municipal de Acaxuchitlán, Estado de Hidalgo, y en consecuencia se confirma la elección de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas Vargas, realizada de fecha 7 de diciembre de 2014. En virtud de que el tercer agravio es fundado y operante, se ordena a la Comisión de Asuntos Internos del Partido Acción Nacional, así como la Comisión Permanente del citado Instituto Político, establezcan un mecanismo de sustitución de manera inmediata para que las ciudadanas que se declararon inelegibles para integrar la planilla encabezada por Fulgencio Vargas Vargas, previa verificación de que cumplan fehacientemente con los requisitos, para lo cual se les requiere que en un plazo de 10 hábiles contados a partir de la notificación del presente resolutivo, se informa a este órgano jurisdiccional de su cumplimiento. Señor presidente, compañeros magistrados, esta es la cuenta que pongo a su consideración para los efectos correspondientes. Gracias, compañero magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, compañero magistrado Fabián, compañero magistrado Ricardo. Está a la consideración el proyecto expuesto. Si existen comentarios. Adelante, magistrado Ricardo. Gracias, señor presidente. Con la venia de mis compañeros, única y exclusivamente
comentarles, me parece muy acertado su proyecto en principio del magistrado Manuel Cruz, y yo creo que debemos de tener mucho cuidado en este asunto en lo personal, porque efectivamente yo creo el Comité Directivo Municipal del PAN se excedió al momento de realizar sus funciones que incluso no se encontraban establecidas por alguna norma, por alguna ley, y como él lo argumenta es cierto, digo, son organismos que no son organismos especializados en la materia, que son órganos ciudadanos, y que de alguna manera yo creo que tenían que resolver. Yo creo que eso fue lo que sucede, ¿no? Que tienen que resolver, y lo más sencillo es que declaran la inelegibilidad, pero de toda la planilla, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es de que, bueno, pues yo creo que ni se puede declarar la inelegibilidad de toda la planilla en principio, porque el mecanismo de sustitución de las personas que habían renunciado, yo creo que hubiera sido otro, que incluso la misma ley lo establece y que incluso el Comité Nacional ahora lo refiere de esta manera. Me parece muy bien porque aquí se hace valedero el principio, y lo veo que lo menciona, el de la conservación de los actos públicamente válidos que han sido celebrados, lo que significa que está por encima de cualquier otra cosa la voluntad de los ciudadanos. Y si su voluntad ya había sido la de poder emitir su voto, nosotros como órgano colegiado, como revisor de que no se vulneren estos derechos, yo creo que debemos de estar siempre tratando de proteger, que siempre ha sido la idea de este pleno, de proteger el voto ciudadano, que en este caso, bueno, ya había sido realizado. Lo que nos viene a dar el aforismo de que lo útil no debe ser viciado por lo inútil, que también veo que lo refiere en su resolución. Entonces, a mí me parece que es una resolución que es muy acorde, es un asunto complicado, yo creo que no habíamos tenido alguno similar, pero me parece que el tratamiento que le da el magistrado Cruz, de mi parte, yo creo que es válido. Entonces estoy de acuerdo con su resolución. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Ricardo. Magistrado Fabián, ¿existe algún comentario? Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno. A mí me parece que la actuación del órgano electivo de esta elección del Comité Directivo Municipal, que es de Acasochitlán Hidalgo, ¿es correcto? Sí, municipal de Acasochitlán Hidalgo. No obstante que no son órganos especializados, me parece que la Constitución ahora, cuando en el artículo 1 dice que se deben de preservar y proteger los derechos fundamentales y respetar y garantizar su cumplimiento, es muy probable que esto abarque a estos órganos que se conducen en ese momento como una autoridad electiva, y que tienen la obligación, les surte la obligación que mandata la Constitución y los pactos internacionales para maximizar precisamente los derechos político-electorales, en este caso la planilla de las planillas que estaban contendiendo. Entonces ahí me queda claro que efectivamente hay una mezcla de figuras indebidamente aplicadas, se declara la nulidad, la inelegibilidad y luego la nulidad de una elección que todavía no se llevaba a cabo, en fin, una serie de figuras que se entremezclaron ahí, pero de manera inadecuada, incorrecta. Y esto culminó con la verificación de la elección y con el triunfo de la planilla que ya se ha mencionado en el proyecto. No debemos perder también de vista que en un juicio de protección de derechos político-electorales, en este caso del señor Néstor Noé Jiménez Santos, tenemos que analizar qué es lo que se estaría tutelando, qué es lo que se estaría protegiendo, porque como es un juicio de protección, pues es un derecho personal, es un derecho que el señor Noé está haciendo valer en lo personal. Si estima, por ejemplo, que se le vulneró el derecho de asociarse políticamente, de votar y ser votado, de participar activamente en las cuestiones políticas del Estado, etcétera.
todo aquello que nos habla el artículo 35 de la Constitución y siguientes, y su correlativo en el estado de Hidalgo. Vemos que al hoy justiciable en este asunto sí se le permitió participar, como se dice en el proyecto, sí participó, sí se postuló, sí contendió y no obtuvo el triunfo. Luego entonces, desde ese punto de vista, pues no estaríamos nosotros observando que se le estuviese vulnerando algún derecho político electoral al hoy justiciable desde ese ángulo. Ahora bien, este tribunal, la propuesta del magistrado Cruz es importante porque se establece que se preserve la elección, no obstante que la planilla triunfadora no estaba completada en el momento de la votación, pero ya se razona que fue porque no se le notificó oportunamente a la persona que encabeza la planilla para que procediera a hacer las sustituciones correspondientes. Y cuando el órgano nacional del Partido de Acción Nacional hace la sustitución de estas militantes o de presuntas militantes, en el caso de ella, y cuando este tribunal, en diligencia para mejor proveer, pide documentos para ver si son o no militantes, cuánto tiempo llevan ahí con esa militancia dentro del Partido de Acción Nacional, pues se ve que no cumplen, una no es militante y que la otra no cumple con el plazo mínimo de 3 años de militancia para poder ser postulada. Eso fue una investigación que este tribunal llevó a cabo porque no se nos entregó esa documentación. ¿Fue así? Con su venida, presidente. De hecho, señalan en el propio cuerpo del estudio que esta solicitud le había pedido el hoy oferente y no se le entregaron. Lo único que hicimos fue solicitar que nos fuera enviada esa respuesta que no se había otorgado en tiempo y forma al justiciable en este caso. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces ya teniendo en autos estos elementos probatorios, pues me parece que es adecuado estimar en los 2 primeros agravios que no se tiene la razón por parte del justiciable al estimar preservar la votación, por las razones y circunstancias que ya se hacen constar en el proyecto. Pero en cambio, en el tercero de los agravios sí se le da la razón al justiciable en el sentido de que las personas que habían sustituido a las que en teoría habían participado en la elección, pues no cumplían con los requisitos, y por eso es que se propone aquí que sean sustituidos por esta Comisión Permanente y Asuntos Internos del Partido de Acción Nacional. Se les da un plazo bastante razonable, pero que se apeguen a la normatividad aplicable, ¿no? Tienen que respetar paridad de género, tienen que respetar tiempo de militancia, en fin, una serie de requisitos que este tribunal estará al pendiente de que se cumpla, porque se le está dando aquí un plazo a los órganos nacionales para que se pronuncien al respecto y cumplan con lo que se está aquí mandatando. Insisto, habrá que estar al pendiente de que se cumpla con los principios constitucionales y legales, y me parece que es un proyecto bastante exhaustivo, magistrado Cruz, y estamos con el apoyo para él. Gracias, magistrado Fabián. Por mi parte, yo quisiera resaltar la importancia y trascendencia de esta resolución, ya que en esta resolución se está entrando por parte de la ponencia del magistrado Manuel al análisis de muchos de los aspectos que son de suma importancia en la materia electoral. Primero, vemos que un proceso de renovación de un comité municipal reúne todas las etapas y se asemeja a un proceso electoral en todas sus letras, ¿no? Vemos que, por un lado, hablamos de la definitividad de las etapas, que es un asunto de suma importancia, porque se resuelve por parte del comité municipal o de quien organizó la elección a nivel municipal, se resuelve sobre la inelegibilidad de una planilla cuando esa etapa ya había precluido y por lo tanto ya había formado definitividad. Es decir, ya no era impugnable
la elegibilidad o inelegibilidad de la planilla y se aborda atinadamente dentro del proyecto. Posteriormente, se habla de una jurisprudencia, que también lo comenta el magistrado Ricardo, que tiene que ver con la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, en los que se tutela el voto activo, en el que de por sí que como tribunal siempre hemos sido garantes del voto. Siempre nuestra intención y nuestras resoluciones van encaminadas a garantizar y a tutelar el voto válidamente emitido. Y aquí, ¿qué es lo que va a preponderar? Pues la voluntad de los ciudadanos, que al final del día los ciudadanos votaron por la planilla. Que 3 de sus integrantes de la planilla han renunciado el día de la jornada o un día antes, no implica la inelegibilidad de la planilla. Pero también coincido, quienes presidían en ese momento o quienes estaban a cargo de la organización de la elección, pues son ciudadanos que no tienen ni los conocimientos de manera total, ni la capacitación adecuada para hacer frente a este tipo de situaciones que se pueden dar en un proceso interno de renovación de la dirigencia. Ellos resolvieron pues con lo que creyeron conveniente, como dice el magistrado Ricardo, mas sin embargo, de acuerdo con el análisis que hace el magistrado Manuel, pues no se fundamentaron ni en normatividad interna del propio partido, ni tampoco en la convocatoria, sino se extralimitaron en sus funciones y declararon inelegible la planilla. De ahí que estamos hablando de 2 de los principios rectores de la materia electoral fundamentales. Uno que tiene que ver con la certeza que tenían los militantes, los ciudadanos para votar por una planilla, y también el principio de legalidad, que sería el de aplicar adecuadamente los preceptos legales al caso concreto. De ahí que este asunto, por eso hablaba yo de la importancia del mismo, porque dentro de este asunto se analiza todo lo que pudiera llevarse a cabo dentro de un proceso electoral. Se analizan las etapas, la definitividad, los principios rectores de la materia electoral, y nos llevan a la conclusión de que, bueno, 2 de los agravios, el primero es infundado e inoperante, el segundo es infundado, y la propuesta es que el tercero sea fundado y operante. Y bueno, después de analizar las constancias que obran en autos, pues vemos que efectivamente, como también lo recalca el magistrado Fabián, 2 de los integrantes que fueron sustituidos, estas personas no reúnen los requisitos que la propia normatividad interna de Acción Nacional exige para formar parte de una planilla. Así es que coincido plenamente con hacer el requerimiento a las instancias nacionales para que se lleve a cabo a través del mecanismo de sustitución que su propia normatividad interna establezca, y que se reúnan, se cumplan cabalmente con los requisitos para formar parte de las planillas. Creo que de esta manera se le está dando la certeza en materia electoral a los habitantes de Acaxochitlán y en este caso a los que forman parte del Partido de Acción Nacional en la renovación de su comité municipal. Nuevamente, como órgano jurisdiccional, estamos buscando la tutela efectiva de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y bueno, que se cumpla con lo que establece la ley. Por lo tanto, yo también coincido con el proyecto del magistrado Manuel. No sé si existe algún otro comentario. Pues si no existe comentario, yo le pediría al secretario general proceda a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto por ser propio. Magistrado doctor Ricardo César González Baños. Magistrado maestro Fabián Hernández García. Magistrado presidente, licenciado Alejandro Viv Nicolás. Con el sentido del proyecto. Señor presidente, señores magistrados, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se pide al secretario general de lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-013-2015,
Se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ha sido y es competente para conocer, tramitar y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, por las razones expuestas en esta resolución, se declara infundado e inoperante el primero de los agravios, infundado el segundo y fundado y operante el tercero. Tercero, se ratifica la validez de la Asamblea de la elección del Comité Directivo Municipal de Casochitlán, Estado de Hidalgo. En consecuencia, se confirma la elección de la planilla encabezada por Fulgencio Vargas Vargas, realizada en fecha 7 de diciembre del 2014. Cuarto, en virtud de que el tercer agravio es fundado y operante, se ordena a la Comisión de Asuntos Internos del Partido de Acción Nacional, así como a la Comisión Permanente del citado Instituto Político, establezcan un mecanismo de sustitución de manera inmediata para las ciudadanas que han sido declaradas inelegibles, para integrar la planilla que encabeza Fulgencio Vargas Vargas, previa verificación de que se cumplan fehacientemente con los requisitos previstos en la normatividad aplicable, para lo cual se requiere que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, se informe a este órgano jurisdiccional de su cumplimiento. Quinto, notifíquese a los promoventes en el domicilio señalado. Además, y de manera personal. Además, hágase de conocimiento público la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Es cuanto, magistrado presidente. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Señor presidente, señores magistrados, los puntos del día han sido debidamente agotados. Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 15 horas con 14 minutos del día de su inicio.